Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Aquí estamos con Pablo y con Jordi. Nuevamente, gracias a los dos por aceptar la invitación. Gracias a ti, Gracias a ti, Roque. Roque. Bueno, ayer podíamos ver la victoria de Jonathan Narváez en la general, la victoria de Welsford en la última etapa del Tour Down Under, y hoy os venimos a contar un poquito ese resumen, esas conclusiones de esta primera vuelta de este 2025. Así que primero haremos una breve descripción, un breve resumen de cada etapa, que en total fueron 6, y luego nos centraremos en la general y en algunas conclusiones a mayores que sacamos, hablar un poquito de Pablo Torres, hablar un poquito de Albert Philipsen, y nada, esperemos que os guste. Así que, si os parece, con la primera etapa, no hay mucho que comentar porque fue la primera etapa con llegada en Gumeracha, etapa prácticamente llana, que ganó Sam Welsford. Y yo simplemente comentar Matthew Brennan, su primer año en el Visma, siendo un corredor de tan solo 19 años, que casi le vieron la victoria de esta que me recordó a la Felipe en Lieja, que por nada, por medio segundo no se llevó la victoria el inglés del Bismarck. Sí, la verdad que justo lo mencionamos en el vídeo de la previa, Matthew Brennan, como un corredor que podía a lo mejor destacar en algunos sprints y tal, y justo el primer día ya casi da en el clavo. Es verdad que creo que también Welsford creo que se confió mucho, dejó de pedalear como a 50 metros ya celebrando el triunfo y creo que también por eso Brennan se le acercó tanto al final. Pero bueno, está siempre ver a nuevos jóvenes y nuevos valores destacando al principio de año. Sí, además es muy valiente, muy osado. En el primer día ya demostró la calidad que tiene y puede ser un buen sprinter para el equipo Visma. La cruz del equipo Visma fue la caída de Van Barle y la fractura de clavícula, que siempre está de pega el corredor. Siempre le pasan cosas. Yo creo que lleva como 4 o 5 lesiones gordas desde que está en Bisma en 2 años, así es terrible, vamos. Sí, una pena. Además, ahora, bueno, aún le queda un rato, un par de, unas semanas, pero claro, ahora se va a centrar en el bloque de las clásicas y justo yo creo que le trastoca todo un poco. No sé cuánto es la duración de la lesión, pero vamos, que desde luego que ayudarnos le ayuda en su preparación de cara a las clásicas, que además va a ser un hombre importante para el equipo. Bueno, pasando a la etapa 2, nueva victoria de Sam Welsford, con salida en llegada en Tanunda, con una subida ahí a 20 kilómetros que, si no me equivoco, Welsford la pasó un poco mal, pero con ayuda de sus compañeros pudieron remolcarle, como era bastante previsible. Y nada, victoria al sprint frente a Arne Marit y Brian Coquard, que luego hablaremos de él. Sí, esta etapa tuvo un poquito más historia de lo que parece, porque recuerdo que Welsford creo que se cayó en la primera mitad de la etapa y estaba bastante tocado, con el maillot muy roto. Luego encima se quedó en la subida y le remolcaron varios compañeros hacia el pelotón. Y se la tuvo que trabajar más. También creo que hubo polémica, que fue en la que Van Poppel, al hacer el lanzamiento, se dejó caer hacia el resto de sprinter y bloqueó bastante creo que era a Luna Andresen y a Phil Bauhaus, y quizá le podían haber apretado más. Pero bueno, al final creo que le dieron tarjeta amarilla a Van Poppel, pero la victoria no estaba en juego porque al final Welsford no hizo nada, pero surgió el típico debate en redes de ¿deben sancionar solo al lanzador o también al sprinter, aunque no haya hecho nada? No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, las imágenes demostraron que cuando se apartó Van Poppel obstaculizó a los que venían detrás. Yo creo que hubiera ganado igualmente. Yo No creo que también. lo hubieran atrapado, pero que sí que dificultó la maniobra de los que venían detrás, eso seguro. ¿Quién tiene más Sí. culpa? Todo el tren, porque también Piti también obstaculizó cuando se apartó. Entonces, claro, no sé si es maniobra de equipo, fue coincidencia, pero que se llevó la victoria justamente, pero ahí está la duda. ¿Qué es lo que dices tú? La discusión que ha habido en las redes si tienen que sancionar solo al infractor o a todo el equipo. Yo creo que a lo mejor una expulsión de carrera del lanzador podría sentar un buen precedente, pero es verdad que el debate de echar o descalificar y quitar la victoria a un ganador que no ha hecho nada sería un precedente peligroso también, porque asumirían que está planeado y en realidad sin pruebas no puedes nunca quitar una victoria a alguien. Entonces, quizás sería demasiado excesivo, pero bueno, entiendo un poco que en el calor del momento pidiesen todo tipo de castigo hacia el Red Bull Bora y tal, porque también es verdad que Pizzi también hizo algo parecido. Aunque yo tengo que decir que Van Poppel normalmente en otros años que le he seguido bastante como lanzador no suele ser un lanzador No, muy no, sucio, no. pero la verdad que...
Es bastante limpio, es bastante limpio. Sí, sí. Pero bueno, al final siempre hay un par de estas polémicas en las carreras y al final yo creo que es bastante subjetivo. Es como ocurre en el fútbol, que al final yo creo que os aplica una regla general para todos, por ejemplo, a todas las llegadas masivas, o al final es que siempre va a haber lugar a subjetividad y a debate. Y pues habrá parte de gente en Twitter o en Instagram que es que opine una cosa y gente otra, así como los jueces o los otros equipos. Con lo cual, más allá es una opinión. Pero al final lo que cuento es la opinión de los jueces, que al final tampoco no entendí mucho lo de llevarla hasta el último puesto, porque al final la labor de Van Poppel es únicamente pues llevar a Wellsford a la victoria, que yo creo que es el objetivo del equipo. Con lo cual, no sé, fue una sanción un poco, yo creo que sin más. No sé, no le vi mucho el Sí. sentido de que quede de último. Lo del último quizá da igual. La tarjeta, bueno, creo que hay riesgo que si le sacan otra amarilla no pueda correr en varias semanas. A lo mejor eso pues sí tiene algo más de peso. No Y le bueno, afectó mucho a Popper porque acabaron no. consiguiendo la victoria, o sea que no le afectó nada. Y bueno, ya pasando a la etapa 3, con esa victoria de Javi Romo en Uraidla, sorprendiendo un poco a los favoritos a la victoria final, por delante de Jonathan Narváez y de Finn Fisher-Black, encabezaron un grupo. Aquí destacar el cuarto puesto de Albert Withen Philipsen, el danés, que es su primer año como profesional del Lidl 3. Recordemos que es del año 2006 y es, junto con Paul Seixas, los únicos corredores que dieron el salto directamente al World Tour del campo junior, con lo cual es un corredor muy a tener en cuenta. Sí, yo creo que, bueno, primero destacar, por supuesto, la victoria de Romo, que para mí fue ya el día anterior, en la etapa 2, que hubo una pequeña subidita, se le vio con grandes piernas y este día demostró piernas tanto en la subida como luego en el ataque en el llano. Es verdad que también fue un movimiento táctico, pero estaba muy, muy fuerte. Y yo, o sea, soy conocedor del talento de Romo, pero tengo que decir que esta semana me ha sorprendido muchísimo. Y respecto a Albert Withen-Philipsen, pues en realidad está catalogado como el próximo casi elegido y tal del ciclismo desde hace mucho tiempo, tampoco es que nos sorprenda mucho, que yo creo que se corre demasiado con esta promesa a veces en cuanto a expectativas, digo, del aficionado y tal, y no sé, yo tengo que admitir que es un ciclista que creo que va a ser muy bueno, pero no tengo claro que, por ejemplo, vaya a ser un vueltómano, quizá más un clasicómano que suba, y no sé, algunos talentos escandinavos llegan algo no quemados, pero sí muy profesionalizados a esta edad. O sea, que hay que tener un poco los pies en el suelo, pero bueno, eso es mi opinión. Seguro que luego tiene una gran carrera por delante. Claro, es que enseguida se les pide que ganen todo tipo de carreras y quizá un poco a fuego lento deberían ir subiendo los ciclistas. No es necesario que con 19 años ya ganes el Tour de Francia. De estos hay pocos elegidos. Hay que intentar poco a poco ir progresando, cogiendo experiencia y una vez que la tengas, pues entonces ya sí que asestar el golpe definitivo. Y en cuanto a Javier Romo, pues bueno, pues demostró la calidad que tiene y yo creo que este año va a ser su año de consolidación. Yo creo que sí, que este año va a dar un paso adelante. Eso dice la gente, que después de, creo que llegó al ciclismo con 24 años, estuvo en el Caja Rural y fue este tipo de corredor que maduró lento, que no se hablaba mucho de él hace 2 años, pero que poco a poco se está viendo que realmente pues cada uno tiene su maduración, no simplemente por llegar al ciclismo con 25 años ya eres un viejo, sino que puedes tener cabida y de hecho hay varios corredores de triatlón que se pasan al ciclismo y que tienen éxito. Bueno, Sí, no ya tantos tenía de la talla mucho. de Romo, pero que hay varios que están en profesionales. Ha tardado un poco en romper, digo ahora, pero ya tenía mucho hype y buena prensa desde que pasó, porque se decía que andaba, vamos, una barbaridad a nivel de entrenamiento y eso, y fueron ciclistas los que le recomendaron que dejase el triatlón por el ciclismo de carretera. Y yo creo que también ha padecido un poco el mal de estar estos últimos años en Astana, que para mí ha sido un proyecto un poco que no sabía dónde iba del todo y quizá por eso ha tardado en sacar todo el potencial que tenía dentro. Pero ya el año pasado en el Dauphiné y en el Tour, la verdad que anduvo muy fuerte. Bueno, etapa 4 con llegada a Víctor Harbour, con victoria de Brian Coquard por delante de Phil Bauhaus y de Jonathan Narváez. Y nada, etapa al sprint, un grupo un poco más reducido, de unas 70 unidades. Pero bueno, básicamente otro sprint más y victoria para el francés del Cofidis. Si quieres, Jordi, empezar ahora tú, ya que Sí, hemos hecho el Ecuador de es etapa. es la típica etapa que le va bien a Cocar. Grupo reducido, con un poco de pendiente al final, y entonces ahí demuestra que picando hacia arriba es más rápido que un velocista más puro.
La típica, además, él manifestó que la tenía marcada, de las 6 etapas era la que mejor se la moldaba y demostró que era el mejor y se llevó la victoria. Aquí la única pega fue la caída de Jayvine, que quedó bastante lastrado, todo el lateral, la pierna. Es como Van Barle, siempre le pasan cosas. Yo es que con Jay Vine tengo muchas dudas un poco de su pericia técnica sobre la bici, porque a veces ha deparado unos momentos de caídas, porque Van Barle sí se cae muchísimo, pero también le he visto moverse en situaciones de estrés como pez en el agua, o sea que no tiene mucho sentido, pero Vine es verdad que el pobre no sale de una y se mete en la siguiente. También creo que Stephen Williams, por cierto, se cayó en la etapa anterior y se quedó fuera de la general también, que eran dos buenos candidatos. Y Cocoa, la verdad es que es un tipo que a mí no sé por qué, pero siempre me ha caído simpático y de estos que me alegra que gane de vez en cuando. Creo que también ganó en el Down Under hace un par de años en una etapa similar. Y sí que hubo algo de polémica, entre comillas, también. Yo creo que ya vemos a veces sprinters o sprints irregulares por todas partes, porque yo creo que no hubo nada. Simplemente que Cocoari y Bauhaus se fueron un poco hacia la derecha por un movimiento natural y Narváez se vio algo cerrado, pero para mí simplemente se quiso meter por donde no había hueco y ya está. Y lo que pasa es que hoy en día también parece que el estilo antiguo de sprint se ha perdido mucho y cualquier cosa es digno de protesta, pero en este caso yo sí que no vi nada y hicieron bien en no relegar. Pasando a la etapa 5, la etapa reina de la edición, con victoria para Jonathan Narváez en el mítico Willunga Hill, que eran 3 kilómetros a un 7,4 de media. Nada, superó en esa llegada final a Oscar Onley, otro de los favoritos, y Finn Fischer-Black, que lo citaba Pablo, tu corredor estrella. Y bueno, aquí Romo, por citar un poco más, atacó a pie de puerto para intentar sorprender un poco a gente que es más rápido que él en ese tipo de llegadas. No pudo, cedió unos segundos importantes, pero con las bonificaciones perdió el maillot de líder. Y bueno, también destacar el cuarto puesto de Lucas Plapp, que vemos que que se definen las subidas. Sí, era la etapa clave, la etapa reina, y Narváez demostró que era el más fuerte. Además, también aprovecha que tiene punta de velocidad superior al resto, y de ahí que Javi Romo intentara atacar un poco de lejos. Sabía que si llegaban juntos, Narváez le iba a superar y con las bonificaciones pues le iba a arrebatar el maillot de líder. Así que lo intentó, bravo por él. No todos los que llevan el maillot de líder atacan, más bien se quedan a rueda de sus rivales esperando a ver qué hacen, y él demostró valentía y eso es lo que se le pide. Luego te saldrá bien, te saldrá peor, pero al menos la osadía y la valentía, eso es lo que se le pide a los corredores, y este tipo de ciclistas es el que acaba calando en la afición. Bravo por Javi Romo. La verdad que estoy al 100% contigo, Jordi, porque también vi el hecho de que tenía que haber corrido a lo mejor más defensivo por ser el mayor de, bueno, líder, iba a decir amarillo, pero aquí es ocre el color, pero bueno, y que tenía que haber jugado más la expectativa, o bueno, que si a veces debate de lo importante son los resultados, los puntos y tal. Yo creo que en el Movistar, corredores como Javi Romo están para esto, y para mí, una vez ya asegurado varios días con el maillot de líder, ya gana una etapa, me parece brutal que lo pruebe de abajo de puerto, y que además tenía sentido táctico, porque con Narváez o Onley o incluso Finn Fischer-Black tenía problemas, yo creo, en cuanto a punch para ganar en el final. O sea que bien jugado, y si no llega a estar Luke Plapp un poco de, entre comillas, de tonto útil, que tiró del resto de favoritos sin Narváez, igual hasta aguanta. O sea, Narváez estaba muy fuerte, pero es un corredor que corre un poco más a la expectativa y a rematar en los últimos 500 metros, y le vino bien el trabajo de Luke Plapp. También Onley, que ganó el año pasado, no pudo repetirlo, pero también corrió parecido. Y luego, sí, Finn Fischer-Black, yo lo mencioné en la previa. Y la verdad es que se quedó, pero aguantó un ritmo así estable y apareció en los últimos 300 metros desde atrás, que casi le levanta la etapa a Narváez y a Onley. Hizo quizá el sprint más rápido, pero bueno, ahí se quedó el corredor de Red Bull. Y no sé, en definitiva, que Javi Romo, por mí, que ataque siempre de pie de puerto en cualquier subida y en cualquier carrera. Y bueno, ya en la última etapa, Sam Welsford se impuso a Brian Coquard en Adelaida, la última etapa, un circuito de 90 kilómetros. Y nada más que decir, el dominador de los sprints y el corredor más en forma en este inicio del 2025. Tres llegadas masivas, 3 sprints puros y las 3 victorias para él. Ya hizo lo mismo el año pasado. Y después del Tour Down Under se desinfló. No continuó con esta progresión. Veremos este año si continúa consiguiendo victorias
o simplemente las consigue en la carrera de su país y después se desinfla. A ver qué nos depara la temporada. Hay un factor clave en eso que comenta Jordi, que yo creo que también se pasa un poco por alto, que es que Welsford el año pasado quería preparar el oro olímpico de persecución de París, que lo consiguió por equipos con Australia, y allí comentan siempre que eso para un australiano es lo más importante prácticamente del mundo del ciclismo, un oro olímpico en pista. Y yo creo que eso repercutió mucho en su preparación en los meses siguientes de cara a la carretera. Y también lo comentó Van Poppel en una entrevista. Entonces, es verdad que tiene que demostrar que puede hacer esto fuera de Australia, aunque bueno, yo recuerdo que en 2022 ganó varios sprints a gente como Merlier o Philipsen en alguna carrera y ahí vi que tenía mucho potencial. Y no sé, igual este año centrado solo en la carretera y con esa medalla ya conseguida, lo mismo sorprende y puede que acabe siendo un sprinter top. Es verdad que yo creo que tiene el problema de estar un poco en Red Bull, como le pasa a lo mejor a Olaf Koij en Visma, que son equipos muy centrados en las generales de grandes vueltas. Entonces veremos si tiene sitio. Y nada, si quieres ahora si queréis podemos comentar un poquito la clasificación general. Antes de nada, no sé si os acordáis de las porras que habíamos hecho. Sí. ¿Cuántos habíamos acertado? Que quería empezar por ahí. Varios se han caído, también te digo. Sí. Porque, a ver, que tengo aquí el podio. El podio fue al final Jonathan Narváez, Romo y Finn Fisher-Black. Vale, yo dije, de esos tres dije a Finn Fisher-Black en el podium. El resto diría que, bueno, Romo seguro que no. Y Narváez, porque pensé Romo ninguno de los tres. Vale. Romo ninguno de los tres. Vale. Yo ninguno. Del podio no acerté ni uno. Yo puse Onley, Vine y Williams. Ya lo dije que los iba a agafar a los tres, o sea que... Y dos al nada. suelo. Yo puse Narváez. A Narváez lo puse. Sí. Vale. Bueno, pero bueno, al menos hemos acertado las diferencias fueron mínimas. O sea, podía Sí. haber quedado Onley primero o Romo quinto. Yo creo que la Incluso, sorpresa es Romo, porque en realidad sí. dijimos tres solo, pero sí, cuando hablamos de 4, 5, 6 favoritos, sí que dijimos todo el rato Vine, Narváez, UAE, Only, Williams, Finn Fisher-Black, o sea, todos los que han estado delante, salvo los que se han caído, lo han estado y simplemente la sorpresa es Romo, que, a ver, si me dices que va a hacer esta carrera, no me parece nada imposible, pero yo no contaba con él a lo mejor en enero en Australia en un recorrido tan explosivo, o sea, ha tenido que preparar bien la carrera. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo más de la general. Yo creo que más o menos los 5, 6 primeros eran lo esperado. Más allá de lo que decíais, algún hombre que se cayó, pero bueno, más o menos era bastante lo esperado. Sí, quizá algunos que no han quedado tan arriba, pero me sorprendieron, que yo vi alguna etapa repetida de las dos duras que hubo y era el portugués Afonso Eulalio del Bahrein, que quedó el 15, creo. Sí, Y que vino le vi del campo atacar varias portugués. veces en alguna subida y no lo tenía así tan fichado, había oído hablar de él, pero me sorprendió que a las primeras de cambio, viniendo de Portugal y eso, estuviese ya tan fuerte. Y bueno, luego Pablo Torres, que se dejó ver varias veces tirando y eso, y quizá era demasiado optimista pensar que en este recorrido pudiese hacer algo más. O sea, que yo creo que estuvo bien. Y bueno, comentando un poco la clasificación de jóvenes, primero Albert Philipsen, segundo Zach Mariach, o como se pronuncie, y tercero Pablo Torres. Bueno, al final yo creo que Pablo no la disputaría la general, se iría más a labores de gregario, pero bueno, está bien verlo ahí delante, no fue una posición top, creo que lo 22º en la general, pero bueno, yo tengo ganas de verlo. También no era su recorrido porque él es de puertos mucho más largos, en el campo sub-23, mejor dicho, en el campo donde estuvo en el filial del UAE, en este tipo de etapas con puertos mucho más largos, porque al final el puerto aquí más largo eran 3 o 4 kilómetros y tampoco era excesivamente duro, porque Narváez yo creo que estamos todos de acuerdo que no hubiese llegado a disputar, por lo que al final no está nada mal. Y bueno, Philipsen, lo que decís un poco antes, si no recuerdo mal, también era uno de los mejores corredores de XCO en Junior y hay muchísimas expectativas, pero bueno, esto pasa en todos los deportes. Al final hay tantas expectativas. Si no gana un Tour de Francia en 2 años, pues parece que es un paquete. Así que ya veremos. Porque igual es un tipo de corredor que no está tanto como para ganar generales, igual es más para victorias parciales. Pero bueno, yo creo que es un poco pronto para saberlo. De todas maneras, bien Pablo, bien Wilson, dos corredores que apuntan maneras y ya veremos. Y bueno, Brennan, no nos olvidemos que puede ser junto con Olaf Koij,
pueden darle bastantes puntos y victorias a Abismo. Sí, además que Brennan no lo ha demostrado a lo mejor tanto en esta carrera, pero sube bastante, ¿no es? O sea, Olaf Koy también se defiende bien más o menos para ser un sprinter puro, pero Brennan es más clasicómano con punta de velocidad y también sprinter, pero va a dar de qué hablar en alguna subida, en una carrera con subidas de estas de 1 o 2 kilómetros. Es un corredor muy completo. Y el tal Zach Marriach, que antes ha querido pronunciar, yo no lo desconocía y quedó segundo en la clasificación de jóvenes. Y fue otro que también me fijé que competía con Australia, creo, con la selección australiana en esta carrera, y también destacó y se movió en alguna etapa. Y me sorprendió porque yo Sí, no conocía el nombre. de hecho acabo de ver y fue el campeón sub-23 de crono de Australia. Que bueno, ya vemos que el nivel no es altísimo, pero bueno, son datos a tener en cuenta de cara al futuro. De hecho, creo que me sonaba un poco ese corredor, pero bueno, habrá que tenerlo ahora en el radar. Y bueno, por ir terminando la clasificación de puntos la ganó Welsford, luego Fergus Browning, la clasificación de la montaña, que yo abría Twitter y siempre aparecía su nombre ya, Fergus en fuga, pero bueno, así por citarlo algo. Y bueno, nada, mejor equipo líder Trek con 2 segundos de diferencia sobre el UAE. Que bueno, está bien que un equipo gane al UAE, porque al final yo creo que los dominios no nos gusta a nadie. Sí, porque si siempre gana el mismo, al final es muy aburrido. Tiene que haber un poco de salsa, un poco de color en las carreras. Pues creo que nada más. Espero que os haya gustado este análisis, estas conclusiones tras la primera prueba importante de este 2025 y ya nos veremos dentro de unas semanas con la próxima carrera World Tour. Así que nada, espero que os haya gustado. Gracias Pablo, gracias Jordi y hasta la próxima. Gracias a ti. Hasta luego.